en 4 o 5 minutos ha hecho un discurso tal cual que utiliza la extrema derecha. Os traigo humor. Os he traído un vídeo de un tío blanco hetero, lo conoceréis. Ostras, Adrián, a ver, ¿a quién has traído? Vale, tú lo has elegido, imagino que será un buen vídeo. Sí, un tío blanco hetero, para los que no lo conozcan, es un influencer que voy a intentar ser muy cuidadoso con todo lo que diga, porque ya sabéis lo que pasa cuando muchas veces dices algo inapropiado con según qué personas, luego te pasan según qué cosas un poco indeseables. Pero bueno, básicamente el discurso de un tío blanco hetero guarda nexos en común con el discurso de la extrema derecha. Comparten ciertos elementos, sobre todo en la parte cultural, el antifeminismo, efectivamente, la parte conservadora. No todo, porque es verdad que un tío blanco hetero tiene un discurso ligeramente diverso, pero a mí, más que la persona, más que el influencer, me interesa el discurso y el contexto. Entonces, de hecho, eso de un tío blanco hetero es curioso, porque, por ejemplo, yo que bueno, me dedico a investigar a la extrema derecha, ¿no? Digamos que durante mucho tiempo ha sido un héroe en foros de extrema derecha, y luego lo han repudiado cuando ha tomado posiciones más progresistas, ¿no? Por ejemplo, esto pasó, yo que sé, en Foro Coches o en burbuja.info, ¿no? Que ahí durante mucho tiempo pues pasaban muchos vídeos de él, y luego en cambio lo tachaban de progre, ¿no? Pues enseguida que te vas de la línea de la extrema derecha ya eres progre. Claro. Pero en cambio veo que y creo que también le bajaron las visitas durante un tiempo, no estoy seguro de esto, ¿no? Y creo que era vuelto a una línea más dura, ¿no? Más conservadora. Pero lo que es desde luego es que, claro, el antifeminismo es una de sus, pues bueno, algo que vertebra, ¿no? Un tío blanco hetero, diría que es lo más importante, y el antifeminismo es uno de los rasgos claves de la extrema derecha moderna, ¿no? Así como no tanto de las versiones clásicas neonazis, ¿no? Pero de la extrema derecha moderna, junto a la antiinmigración, es uno de los rasgos más característicos. Exactamente. Entonces, igual que con cualquier otra persona que traigo aquí, donde lo que importa es el discurso, pues bueno, respeto máximo, ¿vale? Vamos a centrarnos un poco. Lo que me interesa analizar de aquí es el discurso mediático de los influencers que giran en torno a este espacio, ¿no? Cómo construyen su discurso, qué falacias utilizan, por qué, cómo desmontarlas. Y vamos a ver que en el fondo su discurso es que te lo podría sostener Vox, pero vamos, mañana mismo, sobre todo con el tema que trata. Entonces, el vídeo lo voy a empezar por la mitad, porque en honor a la verdad, desde que empieza el vídeo hasta el minuto 5 simplemente hace un repaso de la actualidad, y su opinión, pues bueno, digamos que no explica mucho su opinión, simplemente se dedica a repasar las noticias, comentarlas, y ahí hay poquito que recriminar, la verdad. Me interesa lo que dice a partir de este minuto, que es cuando empieza con lo que yo considero que es la propaganda política, más que informar, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a empezar a ponerlo. Voy a ir parando mucho el vídeo, os aviso, porque en fin. España de los distintos partidos políticos pues están siendo un poquito paradójicas en algunos casos. Y es que muchos pretenden aparentar una posición de dureza frente a las acciones de Putin, mientras que al mismo tiempo pues andan poniendo palos en las ruedas a la hora de criticar las sanciones a este. Por ejemplo, mientras Pablo Iglesias pierde literalmente el culo por intentar relacionar a Putin con la extrema derecha y con Vox de formas muchas veces ridículas, luego desde su partido... Vale, vamos a parar aquí ya. Ha puesto una noticia, no sé si os habéis fijado, ¿vale? En la que señalaba, a ver si la puedo rescatar, esta, en la que Iglesias y Podemos avisan a Sánchez de que no permitirán mano dura contra Rusia. El medio del que es The Objective, ya nos tiene que hacer sospechar, porque es un medio bastante de derechas, bastante de extrema derecha. Bastante, Pero es que y además que le han pillado con bulos. Ha pillado con un montón de bulos. Pero es que además, en este contexto de guerra de Ucrania, un tío blanco hetero, Sergio, que es su nombre real, nos dice que Iglesias y Podemos avisan a Sánchez de que no permitirá mano dura contra Rusia. Que tú dices, ostras, pues sí que es verdad que es un poco duro, ¿no? Pero es que tú te vas a la noticia y es de hace un mes. Es decir, hace un mes, Iglesias y Podemos lo que estaban sosteniendo es que utilizaran la vía diplomática para acabar con el conflicto de Rusia y de Ucrania, pero antes de que estallara la guerra. Antes de que estallara la guerra. Y de hecho, la noticia lo explica más o menos bien. A pesar de tener ese tufo a extrema derecha, lo que dice la noticia no es lo que da a entender un tío blanco hetero. En el cual un tío blanco hetero parece que lo que está diciendo es que en plena guerra Podemos está diciendo que hay que tener mano blanda contra Rusia. Y es que esto es falso.
Totalmente Mm. falso. ¿Vale? A ver, desde luego la posición que está teniendo Podemos es la de intentar pues apostar por la paz, ¿no? Que es un poco lo que están diciendo, Claro. y intentar apostar por la diplomacia y sobre todo por las armas para armar a la población civil. Están teniendo ciertas dudas, ¿no? Pero Claro. desde luego. Efectivamente, vamos a seguir con el vídeo. Dando palos en las ruedas a la hora de criticar las sanciones a este. Por ejemplo, mientras Pablo Iglesias pierde literalmente el culo por intentar relacionar a Putin con la extrema derecha y con Vox de formas muchas veces ridículas, luego desde su partido critican duramente que la Unión Europea envíe armas a Ucrania o cuestionan las sanciones y los vetos a medios rusos. Vale, esto es cierto, pero un poco a medias, porque te está diciendo por un lado, te está poniendo una noticia del ABC, otro medio muy progresista, por cierto, donde te dice: Izquierda Unida invita a manifestarse contra la OTAN mientras Putin invade Kiev. Pero es que si tú te vas también al cuerpo de la noticia, por supuesto te ves el cartel ahí y demás, tú te vas al cuerpo de la noticia, justo debajo te pone: Izquierda Unida publicó un comunicado condenando el ataque masivo de Rusia a Ucrania y también el despliegue de las fuerzas de la Alianza Atlántica en los países fronterizos. ¿Vale? Es decir, la posición que estaba manteniendo era de condenar totalmente el ataque de Rusia a Ucrania y, por otro lado, evidentemente, siendo crítico con el papel que ha tenido la OTAN. Pero un tío blanco-hetero se centra solamente en una parte, como si la izquierda tuviese algo bueno a favor de Putin. Y hay una cosa que vamos a ver más adelante, que es que las manifestaciones y concentraciones en España en contra de Rusia y en contra de la guerra están petadas de gente de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas, militantes de Podemos, de Izquierda Unida, etcétera. Entonces no se sostiene lo que está diciendo y está tergiversando de alguna manera ciertos titulares. Y además hay que recordar que Izquierda Unida siempre ha sido muy criticado en la OTAN. De hecho, uno de los pilares clásicos de la Izquierda Unida fue no apoyar la OTAN y que España saliera de ella. Y además de eso, como os he dicho, el conflicto de Ucrania es muy complejo, lo hemos explicado antes. Indudablemente, lo de Putin no tiene la menor justificación. Claro. Y no se puede defender de ninguna manera. Pero el papel que ha tenido Occidente para intentar atraer a Ucrania a su esfera, ¿no? Con el golpe de blando contra el golpe de Estado blando con Viktor Yanukovych, la financiación a grupos nazis, ¿no? Para que se acercaran a la esfera europea, es cierto. Y eso, quiero decir, el caso de Euromaidán es un hecho, y todo lo que pasó después, ¿no? Claro. Otra cosa es que ahora Putin esté loco. Claro. que eso yo creo que no lo niega nadie. Por aquí lo que está diciendo un tío blanco-hetero, o sea, el discurso que está haciendo es el de... Es totalmente dicotómico, ¿no? De, bueno, aquí están los buenos, aquí están los malos, y la izquierda parece que está con los malos. Esto es lo que te está estableciendo desde un primer momento y negando toda la complejidad que hay detrás del conflicto. Hasta el punto de que habrían anunciado de que una respuesta militar a Rusia rompería el bloque de investidura de PSOE y Podemos, intentando así recuperar pues un discurso anti-OTAN al tiempo que evitan condenar la ofensiva de Putin. Ya hemos visto que eso es falso. Ya hemos visto en el propio titular del ABC que sí que se condena la ofensiva de Putin. Por otro lado, un tío blanco-hetero intenta argumentar que Pablo Iglesias y Podemos y la izquierda están intentando relacionar a la extrema derecha con Putin porque consideran que Putin es malo, pero a la vez está diciendo que están con Putin. Es que no tiene ningún sentido. A la vez estás diciendo que la izquierda está con Putin. O sea, es que no tiene sentido. Estás mezclando dos argumentos, dos falacias argumentales que no tienen nada que ver, que se contradicen. Y por ejemplo, desde sus cuentas oficiales, Pablo Iglesias, Rubén Sánchez y parte de la izquierda podemita han condenado el bloqueo en Europa a canales de propaganda rusos como Sputnik o RT. Aquí vemos al bueno de Pablemos intentando blanquear a estos medios diciendo Russia Today y Sputnik informan a favor del gobierno ruso. Sin duda, igual que Mediaset y A3 Media informan a favor de sus propietarios. En un contexto de guerra manipularán, obvio. ¿Qué significa censurarlos? Que la libertad de prensa es un discurso liberal hipócrita. Y recordad que luego estos son los que te pedirán a gritos que se censure a sus adversarios políticos porque estarían reproduciendo discursos de odio. Y tengo que decir que yo siempre he defendido la libertad de prensa y la libertad de expresión, faltaría más, pero que sin embargo en la coyuntura actual se bloquea canales como RT o Sputnik. Pero sin embargo en la coyuntura actual pues no me da la gana porque no dicen lo que me gusta. O sea, un tío que te está defendiendo constantemente un discurso súper liberal, te dice que, bueno, en un contexto de guerra puedes censurar, porque claro, si no flipas, ¿vale? Es decir, RT o Sputnik es evidentemente que tienen un sesgo hacia Rusia. Igual que
Radio Televisión Española, Antena 3 o Telecinco lo pueden tener hacia España. No sé si serán equivalentes o no, esto no va de ver quién la tiene más grande. O incluso un sesgo conservador, ¿no? En el caso de Antena 3. Y aquí, pues eso es lo que comentas, ¿no? Esta gente está todo el rato con lo malo que es censurar, ¿no? La cultura de cancelación, que es un invento suyo, y censurar a la gente. En cambio, vaya, ahora consiguen darle la vuelta a la tortilla para que prohibir a Russia Today y a Sputnik, ahora sí que vale, hombre, esto sí que es justo, ¿no? Lo contrario es lo injusto, hombre. Y ya de paso te critica que cuando la izquierda señala que hay que tener cuidado con el discurso de odio y a ver cómo se disemina, que yo creo que en ningún momento, no me quiero pillar los dedos, pero yo creo que en ningún momento ningún partido de izquierdas ha hablado de censurar o de cerrar medios porque salga una apología a un discurso de odio. Pero te lo dice, te lo compara como si fuera comparable, o como si el delito de odio, porque se pone haciendo así, como si el delito de odio fuera un invento, ¿no? Como si decir que los negros son inferiores, eso sí que es libertad, pero hablar en favor o estar sesgado a favor de una idea o de un gobierno, eso sí, es censurable, pero solamente si me afecta a mí. Entonces, ¿le parecería bien a un tío blanco hetero que Rusia censurara a todos los medios españoles? ¿Lo vería lógico? Eso estaría por ver, no lo sé. No sabemos cuál es la ideología de un tío blancotero, no lo voy a juzgar, pero su discurso habla por sí solo, en mi modesta opinión. Y además es muy curioso, ¿no? Como habla de lo que has dicho, ¿no? Discursos de odio, ¿no? Entre comillas, intentando usar una de las tácticas de la extrema derecha, ¿no? La ridiculización, la de decir, no, esto es falso, esto es un invento progre. El tema de los discursos de odio, hablan de ello prácticamente todos los estados, menos casualmente los estados donde gobierna la extrema derecha y han conseguido subvertir tanto las instituciones, y la práctica totalidad de instituciones supranacionales, ¿no? En cambio, esta gente te lo quiere vender como que eso es un invento progre, ¿no? Que es algo típico de la extrema derecha, lo que hacen, pues, no, el consenso progre. ¿Qué es el consenso progre? El consenso de todos los demás. Por ejemplo, aquí en España en el consenso progre meten hasta el Partido Popular, ¿no? Y que es ellos contra el mundo, cuando es una cosa que está más que estudiada el tema de los discursos de odio y consiguió mucho consenso hasta que esta gente ya apareció, pero que pese a eso las instituciones siguen utilizándolo como baremos, y los funcionarios, hay que recordar que los funcionarios no tienen que ver con la dirección política en muchos casos, que esto es muy importante. Claro. La cuestión al final es que si tú defiendes que no tiene que haber censura, que la libertad y que no sé qué, ¿por qué defiendes ahora esto? ¿No? En fin. Vamos a seguir con el vídeo. Sputnik no me parece algo en absoluto descabellado. Vamos a ver, hay que recordar que estos medios pertenecen a un país que ahora mismo está en guerra con un vecino europeo dentro del continente y ahora mismo está amenazando a los países de la OTAN con armas nucleares, países de los que nosotros formamos parte. Y si algo hemos aprendido del siglo XX es que uno de los pilares para contener a un enemigo alzado en armas es detener sus medios propagandísticos. Y RT o Sputnik no es que sean medios con unas editoriales que tienen una visión prorrusa, lo cual me parecería perfectamente legítimo. Estas plataformas son brazos propagandísticos del aparato autócrata de Vladimir Putin. Así que, amigos, esto no va de libertad de prensa, va de parar la propaganda de guerra que ejerce un país invasor. Y lo peor de todo es que luego estos señores... Aquí volvemos un poco a lo mismo, es como, bueno, estos medios son aparatos propagandísticos, que tanto RT como Sputnik evidentemente ofrecen una versión del conflicto y ofrecen una serie de artículos y una serie de líneas editoriales que es verdad que pueden tener ese sesgo, pero directamente un tío blancotero dice que son pues, propaganda prorrusa y estamos en guerra, y por lo tanto en guerra parece ser que sí que es lícito que tú vulneres derechos humanos, que tú censures medios o lo que sea, pues por el interés general, ¿no? En fin, que si no te gustan mis principios, pues entonces tengo estos otros. Entonces, pues, aquí la cosa es que esto además pasa mucho, es decir, además justamente lo vemos con mucha gente que está en posiciones de derecha más o menos radicales, cómo defienden un tema a muerte, ¿no? Que además es una parte vertebral, y cuando no interesa, pues ya le busca los elementos para que en ese momento no se aplique. Sí, claro, como los señoritos, cuando estaban fascistas, cuando estaban en contra del aborto, pero a sus hijas bien que las llevaban a abortar en Londres. Por ejemplo, pues, ¿no? Es un ejemplo tan válido como cualquier otro, que de estos ejemplos a patadas, ¿no? O lo de Putin es un héroe y ahora Putin es comunista. Es que, ostras, el salto siempre lo consiguen dar, ¿sabes? La doble pirueta. Exactamente.
siniestros, mientras que veladamente están intentando defender los intereses de Rusia, de cara a la galería intentan por todos los medios relacionar a Putin con Vox y la extrema derecha. Por ejemplo, la última que se les ha ocurrido para manipular al personal intentándoles hacer creer que los indeseables que veladamente apoyan tendrían vínculos con la extrema derecha serían este tipo de collages fotográficos. Aquí vemos, por ejemplo, un tuit en el que Abascal habla de cómo en la cumbre de Madrid Vox y sus socios ya alertaron de las intenciones de Rusia y condenaron sus amenazas, y esto Pablo Iglesias intenta desmontarlo con una foto de Salvini en Rusia con una camiseta de Vladimir Putin, mientras que expone a su lado una foto de Salvini posando con Santiago Abascal, que no sé muy bien Pablo Iglesias qué es lo que nos quiere demostrar. Ojo que este es el señor que luego se enfada cuando le relacionas con Venezuela o con el terrorismo etarra, sacándole fotos de él dando charlas políticas en Enrico Tabernas o con el brazalete bolivariano en Venezuela, para que entendáis el nivel de manipulación y mezquindad al que esta gente está dispuesta a llegar. Por otro lado, personajes como Rubén Sánchez iban un paso más allá y compartían un tuit que se ha retuiteado 5.000 veces y con 12.000 faps en el que dice: ya solo falta explicarlo con muñecos. En una columna pondría nacionalista español de Vox, en otra columna pondría nacionalista ruso. En una foto veríamos a Santiago Abascal a caballo, en la otra veríamos a Vladimir Putin a caballo. En otro lado veríamos a Abascal con Salvini, en el otro lado veríamos a Salvini con Putin. En un lado veríamos a Abascal con Marine Le Pen, en otro lado a Marine Le Pen con Putin. Y finalmente en un lado veríamos a Abascal con Orbán y en el otro a Orbán con Putin. Por lo tanto, yo creo que el silogismo es bastante claro y a estas alturas todos os deberíais de dar cuenta. Santiago Abascal es la reencarnación de Vladimir Putin. Y que sepáis que montar a caballo es de muy facha y mucho facha. Esto se llama reducción al absurdo, ¿no? Es decir, yo me centro en una parte de tu argumento, en la más ridícula, y la ridiculizo todo lo que puedo y más. Lo que no te está explicando un tío blanco hetero es que estas fotos, aunque son memes, es que la extrema derecha hace lo mismo. Es que la extrema derecha y gente que agita estos discursos te coge memes, te los descontextualiza y en base a eso montan su argumentario. Luego, claro, haces tú lo mismo y se pican. Pero es que la diferencia es que aquí sí que hay algo de fondo. Porque claro, aquí se está centrando en 4 memes y en 4 cosas, que es verdad, pues que son memes y que son, pues bueno, pues para lo que está hecho, pero no te habla en absoluto, o sea, para la extrema derecha, en el momento en el que Pablo Iglesias hace 10 años o hace X tiempo tuvo cierta relación o compartió elementos o aliados con Venezuela, o fue a un Enrico Taberna, eso ya lo ha convertido en venezolano, le han fabricado pruebas en su contra, lo han llamado etarra, lo llaman bolivariano. Ahora, Vox, hace unos días, celebra cumbres con toda la extrema derecha que rodea a Putin. Alaba a Putin hace bien poquito. Ha sido ambiguo, ha vetado 2 resoluciones institucionales que condenan la guerra. Es decir, hay un montón de pruebas que vinculan, ya no a Vox, porque él no habla solo de Vox, habla de la extrema derecha, que vinculan a Putin con la extrema derecha. Te guste más o te guste menos. Se apoya en partidos de extrema derecha, en redes de extrema derecha, ha financiado a la extrema derecha. Hay investigaciones que lo demuestran, periodísticas. Un informe europeo que Vox votó en contra. Un informe europeo que demuestra que Putin es aliado de Le Pen y de Salvini y que eso es peligroso, y Buxadé lo votó en contra. Todo eso no lo dice, se centra en 2 memes. Hombre. Además, todo eso fue muy polémico en su momento. Es decir, cuando se confirmó que Le Pen recibía financiación de un banco ruso, que tenía muy buenas relaciones con el Kremlin. De hecho, esa foto de que visite a Putin cuando ella jamás ha tenido un papel institucional en Francia, cuando no ha tenido un cargo público de presidente, ¿no?, o de algo así fuera de su partido, es muy llamativo. Ha sido aposta. Hacer esto con líderes de la extrema izquierda europea es muy complicado, porque Putin ha representado siempre el conservadurismo. Y con Salvini lo mismo. O sea, Salvini fue investigado por la trama de financiación rusa. ¿Y qué decir de Víctor Orbán? Si Víctor Orbán siempre ha sido pro-Putin. Es decir, es el mayor aliado de Putin en Europa. Lo llaman el prorruso Víctor Orbán. Joder, ¿qué más cosas quieres saber? Además, el gran problema de la extrema derecha cuando se reunió en la cumbre fue conseguir hacer ese comunicado. De hecho, esa cumbre que en su momento iba a ser jaleada, por ejemplo, la de la cumbre que hubo en Polonia, Vox informó mucho más de ella, hizo mucha más publicidad que la que hizo aquí en España. Una de las teorías es porque querían esconder a Víctor Orbán, ¿sabes? Porque, claro, Víctor Orbán es el mejor aliado de Putin en Europa y iba a haber bronca con él para conseguir sacar una resolución. Y efectivamente la extrema derecha sacó una resolución al final, tras muchas horas, condenándolo de Rusia, cuando ya el conflicto tenía mala pinta, pero no había empezado la guerra.
Y al día siguiente Orbán se fue a Rusia de cumbre con Putin a hablar de que eran aliados y tal, y Orbán sí que ha estado boicoteando cualquier cosa para ayudar a Ucrania y tal, ha argumentado que Ucrania no se ha portado bien con la minoría húngara en el país y que no iba a ayudarles, etcétera. O sea, que vamos, es que aquí las conexiones están demostradas. Por no hablar que también hay muchas conexiones a nivel ideológico, ¿no? Alexander Dagin, sí, uno de los autores del fascismo ruso, que fue asesor de dos pertenecientes al gobierno de Putin, estuvo en contacto con Steve Bannon, con Alain de Benoist y con todos los ideólogos de la extrema derecha moderna. Y a su vez, Putin ha estado en contacto con Donald Trump, con Bolsonaro, que son aliados de Vox. Es decir, pruebas hay a patadas. Por aquí en el chat están diciendo que con el tema de la censura a los medios rusos, las redes sociales también están censurando y callando voz a gente que no tiene nada que ver con el gobierno ruso, y señalándolos. Ahora Twitter se ha puesto a señalar quién pertenece a un medio ruso y quién no en redes sociales. Y han señalado a gente que una vez, como freelance, trabajó para RT o hizo algún trabajo para estas televisiones, porque al final, si eres freelance sobre todo, pues vas con quien te da de comer, y los están tachando de medio ruso, están señalando a la gente. Pero de eso un tío blancotero no te dice nada. Eso está bien, porque estamos en guerra y hay que proteger a los míos. Y dices, ¿dónde está lo liberal que eras? Es que es un discurso que no tiene por dónde cogerse. Y además, que es que quiero decir, por ejemplo, las conexiones con la extrema derecha, es que no acaban aquí. Es que el otro día, como hemos dicho antes, Alternativa para Alemania hizo un discurso jaleando a Putin de que le habían obligado a lo que ha hecho. 2 días antes de la guerra, Trump diciendo que lo que hacía Putin en Ucrania era maravilloso, que era un genio. Y Bolsonaro, de hecho, negando a su presidente, reprochándole que reprochara la guerra, ¿no? Es decir, que condenase la guerra, que eso era autoridad de Bolsonaro, y Bolsonaro hasta el día de hoy no se ha pronunciado. De hecho, Zelensky le ha pedido que se pronuncie, y Brasil está con una ambigüedad, porque claro, es que una semana antes de la guerra, Bolsonaro se fue de gira conservadora. El objetivo era hacer una alianza conservadora, y se fue a visitar a Orbán y a Putin. Exactamente. Sí. Esto, por ejemplo, lo habrían utilizado sujetos siniestros como Pablo Echenique, de acuerdo a la coyuntura política en España, publicando una de estas fotos collage y diciendo: ¿entonces Mañueco va a meter a los aliados de Putin en el gobierno de Castilla y León o no? Madre mía, hay que ver qué poca vergüenza tenéis. Y yo en serio pienso que están tomando a sus seguidores como auténticos mermados, o sea, gente muy... Bueno, ¿y tú cómo estás tomando a tus seguidores? Hasta ahora no has ofrecido ni un solo argumento de nada, ni un solo dato de nada. Te has estado riendo y señalando cosas. Y además de manera bastante falsa. Y ahora te pones a ridiculizar a quienes piensan diferente, porque claro, luego te va a venir muy bien para argumentar en contra. Pero bueno, bien, te sabes el guión. Eso está muy bien, hombre. Muy poco ubicada. Y viendo las repercusiones de estos montajes fotográficos, parecería que algunos lo son de verdad. Y es que en serio os lo digo, o sea, intentar alinear ideas y posiciones entre personas a partir de fotos para crear vínculos y mapas de calor es propio de conspiranoicos y manipuladores chapuceros del estilo de los Juan Macías Tobar o los Facuos de la vida. Esto te lo dice un tío blancotero, que seguramente estará a favor de la ideología de género y estas cosas. Te está criticando el tema de la conspiración y de no sé qué, un tío blancotero, ¿sabes? Que no sé hasta qué punto, es verdad que no quiero juzgar a él como figura, no sé hasta qué punto sostiene teorías como el nuevo orden mundial, el globalismo y demás, que son muy propias de estos espacios de dialéctica, pero el conspiranoico y el que está haciendo relaciones extrañas es el que se basa en informes, en datos y en investigaciones comprobadas. Y en relaciones también ideológicas, que no nos equivoquemos, que Putin, con todo el tema LGTB, autoritario, etcétera, está muy en línea con Vox. Pero bueno. Con Vox y con toda la extrema derecha. Es decir, además, que es que hay muchos artículos, como por ejemplo el de Intereconomía, alabando a Putin. Vídeos de Putin traducido, además mal traducido, en plan de que se inventaban la traducción. Hay un montón en canales de derecha y de extrema derecha. Que quiero decir, para quien ha sido un ídolo, ha estado claro. Exactamente. Bueno, ya queda un poquito del vídeo.
Y es que no veáis lo fácil que es hacer estas auténticas comparaciones de mierda. De hecho, un usuario en Twitter ha cogido esta idea original de Rubén Sánchez y habría hecho lo siguiente. En la foto de la primera columna, Pablo Iglesias aparece abrazando a unos perritos. En la primera foto de la segunda columna, Vladimir Putin aparece abrazando a un perrito. Luego está la foto con Pablo Iglesias y la Kirchner. Y luego la foto con Vladimir Putin y la Kirchner. Luego tenemos a Pablo Iglesias con Evo Morales. Y luego tenemos a Vladimir Putin con Evo Morales. Y finalmente, Pablo Iglesias con Nicolás Maduro y Vladimir Putin con Nicolás Maduro. Por lo que, siguiendo la misma lógica de Pablo Echenique, Rubén Sánchez o incluso el mismo Pablo Iglesias, este señor con coleta sería la auténtica encarnación de Vladimir Putin, chicos. O no, es simplemente manipulación de mierda para gente muy, pero que muy tonta. Vamos a ver. Hay una cosa que hay que comentarle a un tío blanco hetero en este discurso en concreto, que es lo que es relacionarse internacionalmente, que es tener reuniones con políticos y demás, que además, de los que salen ahí, sinceramente, yo no veo ningún problema en que Evo Morales se relacione con Pablo Iglesias o que Evo Morales se relacione con Putin. Y aquí hay muchas cosas que analizar que ponen dos contextos muy diferentes enfrentados. En primer lugar, es que estas fotos son de momentos muy diferentes. De lo que se está criticando a la extrema derecha es que actualmente y hace muy poquito y en pleno conflicto ha seguido manteniendo relaciones con Putin. O sea, no es una cosa de hace 10 años o 5, sino que es una cosa que se mantiene bastante activa. Que esas relaciones no se limitan únicamente a lo ideológico, sino que hay pruebas de que hay relaciones económicas, políticas, etcétera, establecidas. ¿Vale? Y que además estas se están manteniendo durante el conflicto, o por lo menos hasta ahora, que han decidido empezar a borrar todo su pasado. Es bastante diferente y que además se han prolongado durante el resto de los años. Tampoco se está teniendo en cuenta que Rusia es un gobierno que intenta siempre arrimar el asco a su sardina en el siguiente sentido. Y es que se acerca a la extrema derecha en Europa por afinidad ideológica, pero también porque le interesa para destruir Europa, ¿no? Para afectar a Europa. Y por otro lado se acerca a América Latina porque hay una muy buena parte de América Latina, sobre todo a la izquierda, que no pueden ni ver a Estados Unidos por cuestiones imperialistas. El eje antiimperialismo es la clave aquí. Si los imperialistas fueran de derechas, Putin se acercaría a ellos. Luego un tío blanco lo dice, que al final lo que importan en realidad son las relaciones internacionales y la geoestrategia y demás. Y ahí tiene parte de razón. Pero es que en el caso de la extrema derecha va mucho más lejos. Va mucho más lejos y las pruebas y el discurso, los argumentos ya los he dado. Pero él los obvia, compara dos memes, dice que son igual de absurdos, que todos son unos mierdas, sobre todo los de izquierdas, y ya está. Y no deposita ningún tipo de responsabilidad sobre Vox y sobre la extrema derecha, que en el vídeo de un blanco hetero salen pues como muy bien parados. Y dices, qué casualidad. No solo eso, sino que además, como hemos comentado, ¿no? Le Pen viajó a Rusia a ver a Putin y a concordar una agenda ideológica. No viajó como el resto de líderes en representación de sus países, ¿no? Es decir, como que muchos líderes visitan, ¿no? a otros líderes políticos, pero además es que también tendríamos que ver la cantidad de visitas que han hecho, ¿no? Como por ejemplo Matteo Salvini ha visitado el Kremlin más de una vez, también con el objetivo de concordar una agenda con Putin. Tú no dirás que Fernández de Kirchner ha concordado una agenda ideológica con Putin. De hecho, es prácticamente imposible encontrar en lo social rasgos entre, entre Kirchner, ¿no? y Putin, porque prácticamente representan lo contrario. Exactamente. Y luego, a ver, hay relaciones internacionales que son criticables, que se dan a la vez, no quiere decir que tengas que criticar unas sí y otras no. Todo el mundo critica muchas veces cuando un gobierno occidental se reúne con Arabia Saudí. Y es criticable, ¿no? Es decir, es que está utilizando dos ejes contrapuestos para intentar sostener una falacia que va a continuar, hombre, esto no termina aquí. Por cierto, esta mongolada también la podríamos hacer con la bandera de la hoz y el martillo con la que posa Putin y que se podría ver en la foto junto con Pablo Iglesias, Alberto Garzón o nuestra vicepresidenta Yolandísima. Algo que automáticamente generaría tremendo vínculo de realidades simétricas entre estos cuatro actores políticos. Y ya que estamos, recordar que países amigos del podemismo como Cuba, Nicaragua o Venezuela se han alineado con Moscú y han legitimado la operación militar en Ucrania. Supongo que estos países también serán crueles representantes de la extrema derecha, o es que esta gente nos está intentando tomar directamente por gilipollas. Aquí un tío blancotero te cuela que Cuba, Nicaragua y Venezuela son amigas del podemismo o de Podemos, cuando la verdad es que las relaciones ni son especialmente buenas
y se han criticado en más de una ocasión, y que no existe una relación ni financiera ni política, por lo menos actualmente. De hecho, Pablo Iglesias ha criticado a Venezuela en más de una ocasión, pero bueno, te cuela el discurso de la extrema derecha con este tema tranquilamente y te pone el ejemplo de 3 países que tienen gobiernos de extrema izquierda que apoyan a Putin y ya está. Y se queda con eso. Cuando, como he dicho antes, la izquierda se ha manifestado en su mayoría, no hablo solamente de la izquierda europea, la izquierda ucraniana, la izquierda rusa, activistas, socialistas, comunistas, en su gran mayoría se han posicionado contra la guerra y en contra de Rusia. En Rusia, los únicos políticos y las únicas personas que se han manifestado en contra de la guerra han sido del Partido Comunista Ruso y de la sociedad civil de izquierdas y de partidos extraparlamentarios, etc. Son los únicos. Y se han arriesgado a sanciones, a ser detenidos, etcétera. Los únicos. Y aquí en España lo mismo. Y lo sé no solamente por las fotos, sino porque yo he ido a manifestarme en contra de la guerra. Y han ido organizaciones comunistas, sobre todo, y gente que me veía en el 15M, y gente de Podemos, etcétera. Entonces, no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Además, aquí me hace gracia, ¿no? En la foto que has mostrado, porque el resto de líderes, por ejemplo, sí que o son comunistas o han declarado que son comunistas o eran comunistas. En cambio, la foto de Putin, si no me equivoco, es del día del desfile del Ejército Rojo, ¿no? Que se me enseñan banderas comunistas. Exactamente. Es que esa es otra, claro. Es que otra cosa es que me dijeras que está Putin en un altar, ¿no? Con la bandera comunista de fondo y viva la URSS. Joder, cuando es el desfile del Ejército Rojo y por eso desfilan banderas. Es que y fíjate que la foto ha sido tomada captando los dos, pero que eso no se comparte con la realidad. De hecho, la principal oposición al Partido Comunista, al partido de Putin, que es Rusia Unida, que el mismo partido se declara un partido conservador, es el Partido Comunista de Rusia. Es así desde el 90 y pico, ¿no? Desde que empezó este choque de trenes. De hecho, Putin se ha apoyado siempre en la extrema derecha rusa, porque de hecho hubo un momento que el Partido Comunista le ganó a Putin y se apoyó en la alianza con partidos de derecha y extrema derecha rusos para ganar al Partido Comunista. Exactamente. Entonces, y aquí, como podéis ver, estas fotografías además las hice yo, ¿vale? De una concentración contra la guerra, y bueno, podéis ver que llaman a Putin nazi, que hay banderas del Partido Comunista de los Pueblos de España, banderas republicanas, normalmente la lleva gente de izquierdas, y bueno, hay muchos más documentos. No hace falta que me emplee a fondo en argumentar esto porque está bastante claro, pero es que además es lo que ha dicho mi compañero, es que justamente los comunistas están en contra de Rusia. Es más, el principal aliado de Rusia, que es China, que está gobernado por el Partido Comunista de China, ¿sabes? De China, ya no sé lo que digo, de China. Estamos cansados, 12:15. Sí. Se ha abstenido en la resolución para condenar a Putin, le ha dicho que está en contra del tema de la guerra de Ucrania, y se ha negado a apoyarle. Y bueno, decir que China es comunista, pues habría que verlo, pero para que veáis hasta qué punto llega, hasta qué punto es desmontable el discurso de lo que está diciendo, o sea, que está agitando el chico este. Sí. Y de hecho, quiero decir, el papel de China aquí, que Rusia contaba con China para que le apoyase, ¿no? Tras las sanciones, y que a China le venía también bien, ¿no? En un marco teórico, porque siempre hace mucho negocio con Occidente, pero en el plano cultural hay una pugna entre el bloque occidental y el nuevo bloque que en principio va a comandar China, ¿no? Para la hegemonía de o Estados Unidos o China. Y en cambio, pese a esto, con la guerra China ha sido relativamente tajante. No ha ido al rescate de Rusia, lo cual ha sido una hostia para el país, y está pidiéndole que negocie la paz. Es verdad que está yendo con cuidado, pero claro, lo que uno se esperaría es que enseguida pues fuese a salvar los bancos rusos, ¿no? Y no parece que esté siendo así. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con el vídeo, que ya no le queda demasiado. Sí. Al final esto va de geopolítica, va de los intereses de distintos países, y en ese contexto la izquierda podemita española, mientras que por un lado nos intentan vender que son unos tremendos fundamentalistas democráticos, se encuentra ahora mismo con una psicosis de identidad de caballo. Así que ya sabéis. O sea, quien se encuentra con una psicosis de identidad de caballo es la izquierda, según un tío blanco hetero. Y es totalmente al contrario. O sea, quien está súper dividida ahora mismo con lo que está pasando en Rusia es la extrema derecha.
que hay partidos y grupos de extrema derecha de todos los países que apoyan o a un bando o a otro, o han decidido no pronunciarse, o han decidido en el último momento cambiar de opinión. La izquierda tiene muy claro del lado de quién está. Tiene muy claro cuál es su discurso, porque lo ha mantenido siempre. Y sobre todo porque tiene principios éticos y sabe muy bien lo que está pasando. Que de hecho se habla muy poco de la izquierda ucraniana, y de la izquierda en Bielorrusia, la izquierda alternativa, y de la izquierda rusa. Se habla muy poco de esto, y de cómo están en dos frentes metidos, y de cómo están luchando por la paz y luchando contra los nazis al mismo tiempo. O sea, la izquierda lo tiene muy claro, Sergio. Muy, muy claro. Es que además aquí confunde la posición que es clásica en la izquierda de estar en contra de la OTAN y de la parte de culpa que tiene la OTAN en el conflicto del Euromaidán con apoyar a Putin y ser pacifista, que es otra posición clásica de la izquierda, en líneas generales, con apoyar a Putin, ¿no? Que es pues una mezcla pues muy tendenciosa y muy interesada que hacen ahí, ¿no? Hacen el batiburrillo que muchos medios de derecha también están usando. Es decir, no es que lo haga él solo. El Mundo y todos estos medios también hacen lo mismo. Exactamente. Y luego no hay que confundir una crítica legítima como es a la OTAN o al imperialismo estadounidense con estar a favor de Putin. Sergio, el mundo no es tan dicotómico, es mucho más complejo. Tú mismo lo estás diciendo, son relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Sí, es cierto y es complejo, pero también está metido el tema ideológico y relaciones que ya existían antes y que la extrema derecha está muy metido. Que lo puedes leer, que no es que lo diga yo, que no lo defiendo yo, que yo estoy ofreciendo datos y argumentos e investigaciones, no como tú, que no estás ofreciendo nada, estás criticando por criticar, comparando memes, intentando ridiculizar y atacar a la gente de izquierdas y de la extrema derecha de Vox. No has dicho nada. O sea, para ti es como que se salva, ¿no? Lo criticable es lo que hace la izquierda, que según tú está dividida, es siniestra, o no sé qué, no sé cuántos. Es que luego te quejas de que gente como yo u otros investigadores decimos que eres de extrema derecha. Si tu discurso va en esa línea, ¿qué quieres? Y de hecho, claro, es que el vídeo acaba aquí. Sí, claro, no, es lo que tú dices, que no podemos asegurar que él sea de extrema derecha por algunas posiciones que sostiene, ¿no? Pero sí que es un altavoz de la extrema derecha, porque al fin y al cabo, alguien que le compre el discurso todo el rato, ¿a quién va a votar? Es que es muy complicado. O sea, la duda estaría entre PP y Vox, pero no se saldría de ahí, ¿no? Con el discurso que va extendiendo. Exactamente. Por aquí dicen, es la primera vez que veo... Es la primera vez que veo a ese encapuchado durante tanto tiempo. Menos mal que lo cortan y desmienten, si no, yo hubiera cambiado de Twitch. Claro, es que esa es la idea. O sea, yo no lo pongo aquí para darle Paulo o lo que sea, sino porque ellos sí que se estudian nuestro discurso, sí que ven nuestros vídeos y luego nos hacen vídeos respuestas, nos invitan a debatir y lo que sea. Entonces, es bueno analizar el discurso de gente que piensa diferente a nosotros, sobre todo gente a la que se supone que nos tenemos que enfrentar a nivel ideológico y dialéctico, si no vemos lo que hacen. Entonces yo creo que es bueno traerlo aquí, no para atacarle o para insultarle o para faltar al respeto, sino para analizar su discurso y ver cómo lo podemos desmontar y ver cómo dicen, bueno, auténticas falacias por metro cuadrado, ¿no? Le ha tocado a Blanco Otero, pero le podía haber tocado a cualquiera. A mí además de esta gente me sorprendía porque yo no os conozco mucho, es decir, yo, sabes que el mundo YouTube no me gusta especialmente, ni conozco especialmente, los conozco, pero he visto muy poco de ellos, y yo esta gente de verdad que me pensaba que usaba más datos, más informes para apuntar a su opinión, ¿no? Pues, y claro, te das cuenta de que prácticamente es que no usan nada ni hacen referencia a ninguno. Básicamente son son vídeos de opinología y de puras suposiciones. Claro, es increíble. Te pone dos artículos ahí descontextualizados de periódicos ultraconservadores o conservadores, ¿no? En el caso de la ABC tampoco voy a ponerme exquisito. Te mete ahí falacias, te ridiculiza una postura, te mete ahí sus pullitas, te pone falacias de hombre de paja, ¿no? Dando por supuesto verdades que son falsas, y sobre ello ataca y demás, y finaliza y ya está. Porque de hecho creo que el vídeo, si no me equivoco, acaba ya. Espabilar. Y vamos a cerrar con una noticia que nos devuelve un poco la fe en la humanidad y creo que esta semana es más necesaria que nunca. Sí. Vale, a partir de aquí hay que decir que fuera de este vídeo, pues bueno, el chico se limita a informar de cosas, de noticias, y ahí pues bueno, no hay mucho que recriminarle, como he dicho antes. Pero lo que es el discurso, ya ves, en 4 o 5 minutos ha hecho un discurso tal cual que utiliza la extrema derecha. O sea, tal cual. Con la misma falacia, la misma estructura, la misma demonización, la misma comparación dicotómica, y que si esto lo que dice son chorradas, ignorando los datos que le interesan, y no profundizando en nada. Y mucha gente tendrá este vídeo u otros tantos de este señor
como el que de verdad conoce las cosas, como el que sabe lo que dice, como el que combate la progresía o lo que sea, y es que no ha aportado nada. O sea, ¿qué datos ha aportado para sostener lo que dice? ¿Ha intentado desmontar lo que dice de verdad Pablo Iglesias o lo que dice Podemos o lo que dice la izquierda? ¿Ha intentado ofrecer datos? Cuando ha dicho que la izquierda está dividida, ¿ha ofrecido algún dato, algún argumento? Porque yo sí que ofrezco argumentos de por qué la extrema derecha está dividida. A nivel ideológico, a nivel estratégico, porque hay varios partidos que están en un sitio o en otro y algunos han decidido no pronunciarse. He escrito un artículo entero de 3.000 palabras argumentando por qué la extrema derecha está dividida. Con tweets, declaraciones, argumentos. Pero en 4 minutos tiene 60.000 visitas. Es que este tipo de discursos son en el fondo peligrosos por este tipo de cosas. Bueno, por aquí comentan, como dice Rubén Hood, es contenido muy visceral, por eso triunfa, efectivamente, porque te enfadas con los pros y te quedas hasta el final, y lo que mejor posiciona a YouTube es cuando retiras audiencia. Efectivamente, además, que sea un contenido emocional es algo que la extrema derecha ha redescubierto que funciona muy bien. Y esto no quiere decir que solamente la extrema derecha o la derecha usase las emociones, es falso, todo el mundo usa las emociones, ¿no? Pero, por ejemplo, la izquierda había virado a posiciones muy racionalistas, como decía antes la diputada, ¿no? De que usando datos, pues ganabas, ¿no? Incluso el lema de dato mata relato. Y es mentira, ¿eh? Es decir, dato mata relato es un lema muy bueno, pero es falso. O sea, si alguien no quiere creerte, si alguien no está de acuerdo contigo, va a dar igual que le vomites los datos en la cara, que no te va a creer, ¿no? Y esto es así. Estáis comentando por el chat que nosotros somos Al Descubierto, emitimos desde el canal de Spanish Revolution, porque estamos invitados y la verdad es que nos llevamos bastante bien con la gente de Spanish Revolution, que son unos cracks, ¿no? Pero somos Al Descubierto, nos podéis encontrar en aldescubierto.org, Facebook, Twitter, Instagram, ahora TikTok también, ¿no? Y bueno, como hemos dicho antes, si podéis, por supuesto, suscribiros tanto a la gente de Spanish Revolution, que hace un gran trabajo, como, por supuesto, seguir ayudando a desmontar a la extrema derecha, que al fin y al cabo, pues es, bueno, y todos sus altavoces mediáticos y su gente afín, que es un poco el objetivo. Y si no podéis, pues bueno, con un like también os empieza a valer, también nos vale por ahora. Exacto, estamos además en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, TikTok, YouTube y ya, ¿no? No dejo nada. Bueno, y tenemos un podcast que se llama En la Trinchera, donde hablamos también de manera distendida sobre estos temas. Lo podéis seguir en Spotify, iVoox, YouTube, Apple Podcast